tenemos las escápulas. Pues uno de los dolores más comunes de este tipo de patología es cuando se producen contracturas musculares que se queda el músculo como agarrotado a este nivel. Aquí no impide el paso de la información que llega al cerebro, pero indirectamente sí, porque los nervios salen de la médula y van a tocar todas las partes, todos los músculos. Y cuando hay una contractura a este nivel, transmite un dolor que va a llegar por un arco nervioso, un arco neurológico, y va a llegar al cerebro. Entonces tenemos que entender que en esta zona dorsal también se dan muchas contracturas, pero estas suelen ser más bien posturales. Gente que está en una mala posición, o duermen en mala posición, o en el trabajo estaban haciendo algo forzado y esa mala posición les ha llevado a tener una contractura. Son relativamente fáciles de corregir y los fisioterapeutas son expertos en ese terreno. Vamos a seguir avanzando en la columna. Hemos explicado distintos tipos de contracturas que suelen aparecer a este nivel, contracturas que aparecen en la zona cervical, y la parte de la columna clave, la que más problemas nos da por ser el punto de mayor curva de la columna, donde tiene que soportar mayor flexión, mayor curvatura, ¿verdad? Hablamos de la columna lumbar. La columna lumbar, para que lo entendáis, voy a explicar algo muy común, las hernias de disco. Si dibujamos una vértebra lumbar, el cuerpo de la vértebra, dibujamos lo que le llamamos apófisis, que tiene una zona donde se va a articular con la vértebra de arriba. Dibujamos otra apófisis y la grande, que es un pico fuerte, grande. La espina, la apófisis espinosa. Pues tenemos que dibujar otra debajo de esta. Aquí dibujamos la que encaja con ella. Otra vértebra. Y esta va a encajar perfectamente en esa articulación que tenemos ahí. Tenemos otro pico. Y así sucesivamente hacemos las 5 vértebras lumbares, L1, L2, L3, L4 y L5. Y esa os va a sonar a mucha gente que padecéis de hernia de disco, porque el punto de mayor sufrimiento de la columna es la curvatura L4, L5. Es decir, podemos decir que estas fueran L4, L5. Vamos a nombrarlas aquí, L4, L5, que no quiere decir más que lumbar 4, lumbar quinta, ¿verdad? Entre vértebra y vértebra, al igual que pasa en las cervicales, pasa en toda la columna. Hay una almohadilla, un almohadillado que permite que la columna, cada vez que nos movemos al caminar, al saltar, amortigüe ese peso y no sufra tanto el hueso, para que no haya tanto roce y tanto desgaste. Y están los discos intervertebrales. La composición de los discos, y aquí es donde voy a hablaros de dónde favorece el magnetismo, es acuosa. El agua es la parte fundamental de la composición de estos discos intervertebrales. Agua, cartílago, pero una composición muy rica en agua. Y muchas veces tenemos deshidratación de esos discos intervertebrales. Y esa deshidratación provoca inflamación, dolor. Cuando utilizamos un campo magnético, como es el caso de la máquina que os estamos explicando, pues mejora por varias vías, de distintos puntos de ataque, ¿no? Desde el punto de vista antiinflamatorio, porque esa zona que se ha deshidratado está inflamada. Eso provoca dolor y el magnetismo se sabe y se puede experimentar directamente, y de primera mano lo he experimentado yo, que te va a aliviar el dolor. Después tenemos una fase de vasodilatación, de mejorar la circulación, lo que va a permitir que esa zona que está lesionada del disco intervertebral se regenere, se recupere mejor. Y de ahí que la gente que tiene hernias de disco, tan solo con aplicar el magnetismo, va a sentir mejora, alivio en esa zona. Dentro de ese disco intervertebral, si le hiciéramos un corte, sería como una cebolla. Cuando cogéis una cebolla y la partís, veis que tiene un montón de capas, ¿verdad? El disco intervertebral tiene capas de cebolla en esa estructura, en esa división, y en el centro del disco hay una zona más dura, que llamamos núcleo pulposo, una zona más dura. Y esto con sus capas de cebolla alrededor. Pero os digo, esto es agua fundamentalmente, y proteínas, ¿no? Entonces, cuando tenemos una hernia de disco,
Os decía por aquí que pasaba el sistema nervioso, ese edificio con la cantidad de tuberías, de cables eléctricos, de instalaciones, al fin y al cabo, que van a llevar la información aquí arriba. Pues cuando llegamos a ese nivel, tenemos que pensar que la estructura, la naturaleza es sabia y las cosas no están hechas para decorar. Hasta el apéndice, que durante muchos años se decía que eso era un órgano inútil, se descubrió que era útil y necesario porque era una parte de las defensas. Entonces, la naturaleza, cada articulación, cada milímetro es por algo, ¿no? Por aquí pasa lo que habíamos dibujado antes aquí, que es la médula. Es decir, toda la electricidad del edificio. Todo el sistema nervioso pasa por aquí. Lo que nos va a dar la información del dolor, de la presión, del frío, del calor, prácticamente todo. Y si tenemos este núcleo pulposo, esta pelotita dentro del disco intervertebral, que por la flexión, por el trabajo, por esfuerzos, hay veces que nos lesionamos de una sola vez, cargas mucho peso y en ese coger peso provocas que este núcleo pulposo, la columna cede más y este va a ir hacia atrás, siempre buscando el lado contrario de la curvatura y va a tocar el nervio. Esto es lo que produce un dolor fortísimo, que es lo que llamamos hernia. Es decir, cuando se sale del sitio donde tiene que estar encuadrado, se sale un poco hacia atrás, es una hernia, cuando se ha salido un poco. Cuando se sale un poquito menos que la hernia le llamamos protusión discal. La protusión discal no es tan grave como la hernia, sin embargo, la hernia y la protusión dan la lata, dan problemas, dolores. Es la típica persona, mujer o hombre, que viene a la consulta que dice, es que tengo un dolor en la nalga, me baja por la pierna y me llega a la parte delantera de la rodilla, y hay muchas personas, dependiendo de los nervios que estén afectados, que le llega hasta los pies el dolor, y una sensación muy molesta, muy dolorosa. Pues cuando tenemos una hernia es porque este núcleo pulposo, porque es como una pulpa, como la pulpa de un fruto, se nos va a trasladar y va a pinzar este área. Y así entendemos por qué cuando utilizamos campos magnéticos mejora ese proceso también, porque al bajar la inflamación y la regeneración celular, esta zona, cuando está inflamada, está más hinchada, más cargada de agua. Y si está más cargada de agua, en este caso, el exceso de agua nos está provocando el daño. Por eso tenemos que buscar la fórmula, y se consigue con el magnetismo, con otras cosas también, con cirugía, te puedes operar si te parece, pero se puede conseguir reducir el aumento de agua del disco intervertebral. Y con el magnetismo, como hemos dicho, que consigue restaurar el equilibrio, porque hemos hablado que una célula, cuando está en un estado de salud, está normal, tiene una carga eléctrica que oscila de los 60 a los 90 milivoltios. Cuando una célula está inflamada, tiene 120 milivoltios, tiene más carga eléctrica, pero no es una buena carga eléctrica. Es lo que pasa con todo, ¿no? Todo tiene que estar en su justa armonía. ¿Por qué? Porque cuando hablábamos de la radiación que nos rodea, en móviles, en edificios, en materiales pesados que nos están emitiendo radiación, ahí hay una radiación que no es buena, que es un exceso de radiación. Y todo tiene que estar en su justa armonía. Pues con el magnetismo conseguimos regular esos excesos y esos defectos. Con el magnetismo se pone todo en su sitio. Es cuando pones unas virutas de hierro sobre un imán, que lo hemos explicado muchas veces, por muchas virutas que nosotros le pongamos a esa hoja que tenga debajo el imán, las virutas siempre se van a colocar en su órbita, se van a colocar en ese sentido. Pues eso es lo que ocurre cuando aplicamos un campo magnético sobre una zona, que aunque quiera no va a sobrecargar la radiactividad en ese sentido, esa radiactividad electromagnética. Lo que va a hacer es ponerlo en su equilibrio, en su orbital. ¿Y eso qué va a hacer? Pues va a bajarnos la inflamación, o sea, donde hay mucha agua nos va a restar agua, donde hay poca agua nos va a sumar agua. Es lo que se dice medicina holística, integral, llevarlo todo al equilibrio y no tratando solamente la parte, sino el todo, ¿no? Bueno, pues yo creo que con esto tenemos un poquito más de idea de cómo funciona la columna y sabemos entender por qué se producen en esas curvaturas esos puntos de máxima inflexión, de máximo dolor también, y dónde se producen esos problemas tan comunes en nosotros, ¿no? Y que sufre tantísima gente. Y yo creo que con esto también podréis entender por qué el magnetismo es tan efectivo.